Hola a todos. Bueno, a nosotras nos tocó presentar este artículo que se titula El metilhasmonato cambia la composición y distribución en lugar de la concentración de compuestos de defensa. Un estudio sobre alcaloides de pirrolicidina. Nuestro sistema de estudio involucra a dos especies de Jacobia, Jacobia vulgaris y Jacobia aquatica. El metilhasmonato, que es un derivado del ácido jasmónico, que es con el que se tratan estas especies de plantas. Los alcaloides de pirrolicidina, que en esta imagen en particular vemos la estructura de la C-necionina, que ya vamos a ver el rol importante que tiene en todo esto. Y la Spodoptera exigua, que es el herbívoro, que se podría decir que es una de las plagas agrícolas más conocidas. Bueno, como ya sabemos, la licitina es un compuesto que se encuentra en secreciones orales, fragmentos o productos de ingesta o digestión o en las enzimas de saliva de ciertos herbívoros. También se puede encontrar en secreciones de ovocitos, pero en este caso, por el tipo de interacción que se da entre el herbívoro y la planta, la licitina se encuentra en la saliva. Bueno, la licitina interactúa con la planta a través de un receptor. Esta unión de la licitina al receptor desencadena una serie de reacciones en cascada que culmina con la transcripción génica de la biosíntesis de ciertos metabolitos secundarios de defensa. En este trabajo en particular se presenta un tipo de defensa directa y sistémica. Directa porque actúa directamente sobre el herbívoro y sistémica porque los metabolitos secundarios se sintetizan lejos del sitio dañado por esta plaga. Introduciéndonos más específicamente en este trabajo, podemos ver que la vía del ácido jasmónico fue la vía que se tomó como principal para la síntesis de estos metabolitos secundarios de defensa, aunque hay que tener en cuenta que a través de ella también se sintetizan otros metabolitos como los terpenoides, flavonoides y fenilpropanoides. Todos estos grupos de compuestos tienen un valor muy alto a nivel industrial, no solo en la industria agrícola, sino también en la industria química y en la salud. Y también hay que tener en cuenta que hay cada vez más evidencia de que las diferentes vías de señalización se relacionan entre sí, o sea que no trabajan de manera aislada, sino que se involucran con otras vías. Por ejemplo, la vía del ácido jasmónico se relaciona o está estrechamente vinculada con la vía del etileno. ¿Por qué dentro de esta vía se eligió al metilhasmonato como el compuesto para tratar a estos vegetales? Bueno, porque hay evidencia de que cuando el metilhasmonato es aplicado de manera exógena, induce la síntesis de metabolitos secundarios. Estos estudios han sido en ausencia de inductores, es decir, en ausencia de herbívoros, y fueron realizados en cultivos en suspensión de un amplio espectro de plantas con una distribución taxonómica bastante amplia, es decir, bastante alejada genéticamente. También hay evidencia de que estos mecanismos no solo se dan en estos cultivos en suspensión, sino que también suceden en plantas diferenciadas. Hasta el momento se ha prestado más atención en la síntesis de novo cuando se estudia la inducción de síntesis de metabolitos secundarios. Sin embargo, se sabe que la planta complementa con otros mecanismos en su estrategia de defensa. Esto puede ser, por ejemplo, la interconversión entre formas estructurales similares dentro de ciertos grupos de metabolitos y la reasignación de compuestos entre diferentes órganos de la planta. Los alcaloides de pirrolicidina son un grupo de metabolitos secundarios típicos de las especies de Jacobia. Están presentes en dos formas, como aminas terciarias y neóxidos. En esta imagen, que se presentan las estructuras químicas de algunos de ellos, se presentan como neóxidos, y en base a su estructura química y rutas biosintéticas se clasifican en 4 grupos: C-necionina, jacobinas, erucifolinas y ácidos pirrolicidínicos similares a autocenina. Teniendo en cuenta la estrategia integral de defensa de la planta, podemos ver que la C-necionina es un precursor clave en la interconversión de metabolitos secundarios, porque a partir de ella y con 1 o 2 pasos de reacción se pueden llegar a biosintetizar una amplia variedad de alcaloides de pirrolicidina. Las hipótesis que se pueden identificar en este artículo son, por un lado, que la inducción de defensas mediante la aplicación de metilhasmonato conduciría a un cambio en la concentración y distribución de los alcaloides de pirrolicidina, y por otro lado, teniendo en cuenta que como patrón general la C-necionina parece ser menos efectiva contra los herbívoros que jacobina y erucifolina,
Se presume que con la aplicación de metilhasmonato se produciría un cambio a los alcaloides de pirrolizidina, de jacobina y erucifolina a expensa de los alcaloides similares a C-nesionina, es decir, habría una interconversión. En base a todo esto se definen los objetivos generales y específicos. El objetivo general es el estudio de la inducción de alcaloides de pirrolicidina en especies de Jacobia mediante la aplicación de metilhasmonato, y para los objetivos específicos se plantean 4 preguntas. Por un lado, los tratamientos con metilhasmonato provocan cambios dependientes de la dosis en la concentración y composición de alcaloides de pirrolicidina a nivel de toda la planta, y esto resulta en una síntesis de novo. Si los tratamientos con metilhasmonato inducen la reasignación de alcaloides de pirrolicidina de las raíces a los brotes, si inducen la conversión entre alcaloides de pirrolicidina y si reducen la herbivoría de brotes por Spodoptera exigua. La metodología experimental consistió en realizar 5 tratamientos de diferentes concentraciones de metilhasmonato y 2 controles. Los controles, uno fue sin solución y el otro control fue un control de etanol, que fue el disolvente que se utilizó para preparar los estándares de metilhasmonato. La concentración de los estándares fueron de 1, 2, 10, 20 y 100 microgramos por mililitro. Y se realizaron 5 réplicas de cada tratamiento, dando un total de 35 plantas por especie. Las plantas se cosecharon 2 semanas después de la aplicación de metilhasmonato, porque se consideró un tiempo suficientemente largo como para ver los efectos de la aplicación, y a su vez fue un tiempo suficientemente corto como para no perder los componentes que se querían analizar. Para la prueba de herbivoría con Spodoptera exigua se utilizaron el control de etanol, que vendría a corresponder a una concentración 0 de metilhasmonato, y el tratamiento con 20 microgramos sobre mililitro de metilhasmonato. Se realizaron 13 réplicas por tratamiento, dando un total de 26 plantas por especie. Para esta prueba se mantuvieron a las orugas sin alimentarse durante 12 horas y luego se les permitió alimentarse de una hoja por planta durante 4 horas. El área de las hojas antes y después de la prueba se midió con un software de análisis de imágenes. Los resultados del trabajo son los siguientes. Primero se presenta el cambio de concentración de alcaloides individuales y grupos de alcaloides según la dosis de metilhasmonato aplicada. Para ello se toman de los 44 alcaloides encontrados los 16 de mayor concentración, los cuales son los del 90% de la concentración total de alcaloides, y se suman sus 2 formas para quedarse así con 8 compuestos, los cuales se nombran a continuación. La gráfica muestra cómo, para ambas especies, en el total de la planta, indicado con flechas verdes, la concentración de C-nesionina, integerrimina, cenicipilina y acetilcenicipilina disminuye, y las concentraciones marcadas con flechas naranjas de erucifolina y acetilerucifonina aumentan con el aumento de la concentración de metilhasmonato aplicada. En las barras siguientes se muestra cómo, cuando la concentración de metilhasmonato es mayor, la concentración de alcaloides similares a C-nesionina disminuye, mostrada en las barras blancas, y la de erucifolina aumenta, mostrada en las barras punteadas. Esto se da significativamente para ambas especies. Para ambas especies se puede decir que no hubo síntesis de novo, ya que no hubo una variación significativa en la concentración de alcaloides total conforme cambiaba la concentración de metilhasmonato. La reasignación de alcaloides en la planta ante la aplicación de metilhasmonato se puede explicar debido a las tendencias que se ven en las siguientes gráficas. En la gráfica A y C se muestra cómo en las raíces de ambas especies la concentración total de alcaloides disminuye al aumentar la de metilhasmonato, mientras que en la gráfica B se muestra cómo para los brotes de la especie vulgaris la concentración de alcaloides aumenta con la concentración de metilhasmonato, y en la gráfica D se muestra cómo para Jacobea acuática no se muestra tendencia
en los cambios de la concentración de alcaloides. Los puntos sólidos en la gráfica muestran cómo hay una correlación negativa entre la concentración total de alcaloides en brotes versus en raíces de Jacobae vulgaris, lo que se traduce en una reasignación de alcaloides, mientras que los puntos huecos pertenecen a la especie acuática para la cual no se observa una correlación entre las concentraciones de brotes versus raíces. En las raíces de ambas especies se muestra cómo la concentración de erucifolina y acetilerucifolina aumenta y las concentraciones de senecionina, integerrimina, cenicipilina y acetilcenicipilina disminuyen al aumentar la concentración de metilhasmonato, mientras que las concentraciones de jacobina y jacosina no presentan un cambio significativo, salvo jacobina en acuática. En los brotes de ambas especies, la concentración de erucifolina y acetilerucifolina aumenta y la de cenicipilina disminuye al aumentar la concentración de metilhasmonato, pero para las demás no se observa tendencia. En el bioensayo de Spodoptera exigua se ve cómo las larvas prefieren el control de etanol de Jacobae aquatica sobre el de vulgaris, además de que no se alimentan de las hojas tratadas de la especie vulgaris, por lo que no se ve un efecto significativo en el tratamiento con metilhasmonato. Discutiendo los resultados obtenidos, se puede dar las siguientes respuestas a las hipótesis planteadas al principio del trabajo. Los tratamientos con metilhasmonato sí producen cambios en las concentraciones individuales de alcaloides, pero no en las concentraciones totales. Se reasignan alcaloides desde raíces hacia brotes, lo cual se ve reflejado más en una especie que en otra, pero eso se debe a donde se ubican generalmente en cada especie los alcaloides al principio. Y además los alcaloides individuales se transforman en lugar de producirse una síntesis de novo de metabolitos secundarios en particular. En este caso se da la transformación de alcaloides similares a senecionina a alcaloides similares a erucifolina. Por otro lado, los cambios en la composición de alcaloides sugieren que el metilhasmonato induce biotransformaciones del tipo senecionina, cenicipilina, erucifolina y acetilcenicipilina, acetilerucifolina. Esta última es la que se ve más favorecida tanto por disponibilidad de la acetilcenicipilina como por la solubilidad de la acetilerucifolina. El bioensayo arrojó resultados cualitativos con un patrón similar a trabajos anteriores. Gracias a estudios de toxicidad anteriores sobre la larva, se pueden interpretar los datos obtenidos. Entonces, el metilhasmonato induce la conversión de alcaloides menos activos sobre la larva, o sea, del tipo senecionina, a más activos del tipo erucifolina, y esto explica por qué la preferencia ante el control de la especie acuática sobre las hojas tratadas. Por otro lado, en la especie vulgaris no prefiere ni las hojas tratadas ni el control con etanol, ya que ambas contienen un tipo de alcaloide similar a jacobina, para los cuales son muy tóxicas.
Para concluir, se presentan varias consideraciones finales. La aplicación de metilhasmonato para imitar la herbivoría es válida, pero no se puede traducir directamente a los resultados reales, ya que existen otros factores como heridas, salivas y otras señales. Además, se hizo en raíces, lo cual no es representativo de herbivoría aérea, por lo que se podría hacer un seguimiento en las hojas. Se podría hacer además un estudio en paralelo del seguimiento utilizando marcadores isotópicos. Por último, los estudios con herbívoros se podrían realizar con aquellos especializados que ocurren comúnmente y con herbívoros generalistas, ya que en este caso se hizo con un herbívoro que era especial de una región y de un clima.